La productividad media. La productividad media es el resultado de dividir la cantidad de producto obtenida entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de producción empleadas. Así, la productividad media del trabajo será el resultado de dividir la cantidad producida entre el número de unidades de trabajo empleadas. Las unidades de trabajo empleadas las podemos medir de muchas maneras: número de horas, número de trabajadores, número de días, como por ejemplo, si una empresa se dedica a fabricar botellas y fabrica en una semana 10.000 botellas con 10 trabajadores que trabajan cada uno 40 horas semanales, podremos decir que esa semana la productividad ha sido de 1.000 botellas por trabajador, o podemos decir, por ejemplo, que ha sido de 25 botellas por hora trabajada. Este mismo concepto se puede utilizar para cualquier otro factor de producción. Así, lo mismo que podemos hablar de productividad media del trabajo, lo podemos hacer de la tierra o de capital. La productividad marginal. Una pregunta que nos podemos hacer cuando relacionamos la producción obtenida con el empleo de recursos es qué pasaría si empleamos la misma unidad o una unidad menos de alguno de los factores de producción. El empleo de una unidad más del factor de producción que corresponda, o si lo queremos ver de otro modo, lo que quita la producción el empleo de una unidad menos de ese factor de producción. En términos matemáticos continuos se dice que se deriva de la parcial de la producción con respecto a la cantidad empleada del factor. La relación que hay entre estas dos productividades, la marginal y la media, es que al principio la productividad media y la marginal crecerán a medida que utilicemos más unidades del factor correspondiente. La productividad marginal estará por encima de la media, que es precisamente lo que hará crecer la productividad media. La media crece porque la producción que añaden las sucesivas unidades adicionales del factor correspondiente. En definitiva, la producción marginal está por encima de la media. Como explicaba antes, más adelante llegará un momento en que la productividad marginal comenzará a descender de la media, que utilizamos más unidades del factor correspondiente, pero sin embargo, la productividad media seguirá creciendo mientras la productividad marginal sea más elevada, aunque la productividad marginal esté en descenso. ¿Qué relación hay entre la productividad marginal y la productividad media? La productividad debe ir orientada a satisfacer las necesidades de forma directa o indirecta. Las curvas de productividad marginal y productividad media están muy relacionadas. Se puede observar gráficamente que cuando la productividad marginal es mayor que la productividad media, esta última es creciente. Y de forma inversa, cuando la productividad marginal es menor que la productividad media, esta se hace decreciente. Al principio, la productividad media y la marginal crecerán de manera que utilizamos más unidades del factor correspondiente. La productividad marginal estará por encima de la media, que es precisamente lo que hará crecer la productividad media. La media crece porque la producción que añaden las sucesivas unidades del factor correspondiente. En definitiva, la productividad marginal está por encima de la media. Más adelante llegará un momento en que la productividad marginal empezará a descender a medida que utilizamos más unidades del factor correspondiente. Sin embargo, la productividad media seguirá creciendo a medida que la productividad marginal sea más elevada. Aunque la productividad marginal esté descendiendo, la media llegará a su punto máximo cuando sea igual que la productividad marginal. A partir de ese momento, cuando la productividad marginal sea menor que la productividad media, la media comenzará a descender. Las nuevas unidades del factor añaden menos producción que la media. Aunque la productividad marginal en su momento llegase a ser negativa, la media no sería negativa. La productividad media es el cociente de dos unidades que no pueden ser negativas. Una empresa, por ejemplo, no puede producir menos 25 unidades de su producto ni contratar menos 10 trabajadores. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Villarraga Gómez, identificado con el ID 802-302, estudiante de Contaduría de segundo semestre de la Uniminuto. Hoy vengo a hablarles de la teoría del productor, su definición. La teoría del productor es una parte de la microeconomía que aborda las conductas y las dinámicas desde el punto de vista empresarial y de producción, como la preferencia y demanda de los consumidores en función de un producto o servicio específico. La teoría del productor profundiza, entre otras cosas, sobre la oferta y la demanda alrededor de un producto o varios en un mercado de características determinadas.
También considera la conducta de los productores frente a escenarios económicos particulares. Esta teoría también trabaja sobre cómo los factores de producción se pueden combinar de manera eficiente para la fabricación y obtención de bienes. Cabe destacar que en la microeconomía la teoría del productor siempre se desarrolla en miras a la optimización de la fabricación y el consumo de los bienes en el mercado. Muchas gracias. La teoría del productor. La teoría del productor también aborda los tipos de mercado en los cuales incursiona una empresa y el producto que ofrece. Pero antes de que la empresa tome la decisión de formar parte del mercado, debe realizar un análisis en donde pueda identificar cuáles son los objetivos de la empresa y más si es una empresa internacional. Definición de algunos conceptos. El primer concepto son los costos fijos, los cuales representan los gastos que no varían y que son imprescindibles para el funcionamiento básico de una empresa. También son los gastos que tendrán que realizar por el simple hecho de tener un negocio. Un ejemplo de estos son los salarios. El segundo concepto son los costos variables, que son los costos que varían acorde al nivel de producción de una empresa. Son costos que están directamente relacionados con la productividad de una empresa, por ejemplo, la materia prima. El tercer concepto es un costo medio y es el costo promedio de cada unidad que se produce. Y su fórmula es costo medio igual a costo total dividido en cantidad. Y el último concepto es el coste medio variable, el cual se calcula como la división entre los costos variables y el número de unidades producidas, para así saber cuánto dinero se gasta al producir un producto.